Vamos a hacer una lectura. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 3. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en un lugar de su hijo. Amén. Bueno, todos o la mayoría conocemos la historia de Abraham, el padre de la fe. La Biblia nos dice que tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot su nieto, y a Sara su nuera, y salieron de Ur de los Caldeos a Canaán. Vinieron a Harán y se establecieron allí. Estando en Harán, se le presentó el Señor a Abraham a la edad de 75 años, y le dio una orden y unas promesas. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. A los que te bendijeren bendeciré, a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham obedeció a Dios sin entender nada. Lo único que sabía Abraham era que Dios le iba a mostrar esa tierra. Y Abraham caminó con Dios, y Dios siempre estuvo con Abraham. A esta pequeña porción de la palabra le he colocado por nombre: Dios promete, provee y prueba. Ese es el nombre de la reflexión. ¿Cómo se llama la reflexión? Y prueba. ¿Verdad? A nosotros nos gusta que nos hablen de las promesas y de la provisión, pero no nos gusta que nos hablen de las pruebas, ¿verdad? Vamos a leer, hermanita Linéis, me colabora con Génesis 18, del 10 al 12. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Bueno, en esta porción vemos que Dios le está confirmando nuevamente a Abraham la promesa que le hizo de darle un hijo. Y Sara se rió. La risa de Sara fue una risa de incredulidad, una risa de duda, porque ella se enfocó en las circunstancias. Ella se enfocó en su esterilidad, en su vejez, en sus pocas fuerzas. Y nosotros a veces pensamos como Sara, nos enfocamos en lo grande de nuestro problema y pensamos que Dios no puede hacer nada para solucionarlo, ¿verdad? A nosotros nos cuesta creer que Dios obra de manera sobrenatural. Y por eso es necesario que nosotros le pidamos y le digamos a Dios que Él derribe todas esas estructuras que hay en nuestra mente que nos impiden ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Las promesas de Dios no se cumplen de acuerdo a nuestra lógica, ni a nuestro razonamiento, ni de acuerdo a nuestro tiempo, ni de acuerdo a nuestra sabiduría. Las promesas de Dios se cumplen por su poder, por el poder de su palabra, por lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él le prometió a Abraham darle una descendencia numerosa y le dio una descendencia numerosa. Él le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos benditos porque nosotros somos de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Él prometió un día, Dios prometió un día que enviaría un Salvador y lo cumplió. Y Jesús vino a esta tierra a morir por todos nosotros, para darnos salvación de pecados, para salvarnos de la condenación y para darnos vida eterna. Y esa vida eterna es la que nosotros debemos luchar para tener esa vida eterna. Vamos ahora a Génesis, hermanita Linney, colabórenme. 21, del 1 al 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mire, aquí vemos la provisión de Dios, ¿verdad? Nace la promesa, nace Isaac en el tiempo que Dios lo había dicho. No en el tiempo de Sara, cuando ella le entregó a su sierva Agar a Abraham para que concibiera, porque Dios estaba tardando su promesa. Nosotros nos impacientamos de muchas maneras. Nos impacientamos cuando estamos en medio de un trancón y quisiéramos que el bus o el carro donde vamos pudiera elevarse y nosotros poder pasar por encima del carro que está delante, ¿verdad? Bueno, a mí en particular me ha pasado. Yo me monto en la máquina del futuro y comienza mi imaginación a volar todos esos carros que están adelante. Cuando pedimos un domicilio y nos dicen que en 10 minutos llegan, ¿verdad? Y pasan esos 10, 15 minutos y no llegan y nos desesperamos más. Porque estamos en una cultura de la inmediatez, en que queremos que todas las cosas se hagan de la manera más rápida. Pero Abraham, fíjese que fue un hombre paciente. Abraham esperó, ¿cuántos años esperó Abraham para que llegara la promesa? 25 años, ¿verdad? Abraham esperó 25 años para recibir la promesa. La Biblia nos dice a nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Si no hay espera, entonces no hay fe, ¿cierto? Entonces tenemos que esperar. No sé por qué situación estés pasando tú en estos momentos y de pronto has orado, llorado y no has recibido respuestas y piensas que el Señor se ha olvidado de ti. La realidad es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios está esperando el momento
el tiempo y las circunstancias perfectas para darte lo que tú le estás pidiendo. El Señor te dice que no te desesperes, que no te desanimes, que no te desalientes, que sigas avanzando, que sigas creyendo, que sigas obedeciendo y verás las promesas de Dios hechas realidad en tu vida. La risa de Sara ya no fue una risa de incredulidad, fue una risa de alegría, de regocijo, de victoria, de triunfo, porque estaba abrazando la promesa que era su hijo Isaac. Y si Dios lo hizo con Sara y Abraham, también lo puede hacer con nosotros, porque Dios sigue siendo ese Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Volvamos al Génesis 22, del 1 al 3, y lo proyecta, hermano. En este capítulo de Génesis, Dios probó a Abraham. Y miren la manera como Dios prueba a Abraham. Dios no le dice a Abraham que le sacrifique un animal. Le dice que le sacrifique a su hijo Isaac, a su único, a quien amaba Abraham. Una prueba tremenda y dura, ¿verdad?, para Abraham, porque era su hijo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Abraham? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nosotros hubiéramos cuestionado a Dios y hubiéramos puesto miles de excusas para no obedecerlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios sin entender. Él se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó a sus 2 siervos, a Isaac, y también cortó la leña para el sacrificio. Abraham decidió tomar esa decisión de emprender ese camino de 3 días para ir a sacrificar a su hijo Isaac y obedecer a Dios. La fe de Abraham fue una fe genuina y una fe perseverante. Y lo que más me llama la atención de este capítulo, en el verso 5, es que cuando Abraham ve el lugar de lejos, le dice a sus siervos que lo esperen allí. Miren la actitud de Abraham. Espérenme aquí, que yo y el muchacho iremos y adoraremos a Dios. Miren qué cosa la de Abraham. Abraham, a pesar de tener esa dificultad, ese problema tan grande, él iba a adorar a Dios. ¿Será que nosotros, cuando estamos en medio de dificultades, de problemas, de dolor, de escasez, alabamos al Señor? No, ¿verdad? Muchas veces no. ¿Qué hacemos? Nos ponemos quejosos, cuestionamos a Dios, inclusive hasta nos enojamos con Dios. Pero Abraham siguió adelante. La fe de Abraham se vio en su más grande esplendor cuando renunció a su hijo para obedecer a Dios. Y esa es la fe que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos imitar, la fe de Abraham. Una pregunta que me hizo el Señor y yo la copié: ¿qué cosas estamos nosotros dispuestos a entregar para obedecer a Dios? ¿Qué cosas estamos nosotros dispuestos a entregar o a renunciar para obedecer a Dios? Una buena pregunta, ¿verdad?, para meditarla. Pero vemos también que así como Abraham obedeció a Dios, también vemos que así como Abraham fue probado, nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a ser probados y vamos a ser sometidos a pruebas de diferentes circunstancias. Porque una cosa es creer en Dios cuando el negocio va bien, ¿verdad? Pero otra cosa es diferente cuando el negocio fracasa. Una cosa es creer en Dios cuando la salud está perfecta, y otra cosa muy diferente, creer cuando nuestra salud se deteriora. Una cosa es creer cuando la familia prospera, y otra cosa muy diferente,
es creer cuando perdemos un ser querido. Nosotros en medio de las dificultades, en medio del problema, de la escasez, debemos permanecer firmes y confiar en las promesas del Señor, en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Él nos dice, nos da muchas promesas. Él nos dice que Él tiene planes de bienestar y no de mal para nosotros. También nos dice que a todos los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y también nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos aferrarnos a esas promesas. Y si nosotros no vemos cumplidas esas promesas aquí en la tierra, las veremos cumplidas en la eternidad. Tenemos que tener una perspectiva hacia las cosas celestiales. Nuestro hermano Enrique de pronto no recibió todas esas promesas aquí en la tierra, pero sabemos que las recibirá en la eternidad. Quiero comentarles algo. Yo era un poco escéptica cuando escuchaba a personas hablar de que Dios les había hablado con voz audible. Uno se queda como que, yo decía, como que creer, como que no creer, pero de verdad que Dios es grande y todopoderoso. A finales del año 2020 yo tuve una experiencia con el Señor. Yo escuché audiblemente dos palabras que me dijeron, restauración, relájate. Yo me levanté en esa madrugada y estuve meditando en esas dos palabras. Yo decía, pero ¿quién me puede estar hablando a mí de restauración? Bueno, yo decía de restauración, Dios me puede hablar, pero relájate. Como que uno ve como que esa expresión Dios no la usa en su vocabulario, de decirle a uno relájate, mira, relax. No, uno se pone como que utilizando el vocabulario a uno de relax. Entonces yo medité, bueno, me volví a dormir. A la mañana siguiente lo primero que hice fue contarle a Danilo las palabras que yo había escuchado, y él lo que me contestó y me dijo, claro, si andas con estrés. Yo vine, bueno, me quedé todavía con la curiosidad y llamé a mi sobrina en Barranquilla, que ella también es cristiana, y le dije, mira Karen, yo tuve esta experiencia así, yo escuché dos palabras claritas, Karen, y hasta el sol de hoy no se me han olvidado esas palabras. Y me dice, tía, ¿qué escuchó? Yo le dije, no, yo escuché que me dijeron clarito, restauración, relájate. Y yo le digo, Karen, ¿a quién va a restaurar Dios? Y me dice, ella se echó a reír y me dice, tía, ¿a quién más va a ser? A usted. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué a mí? Dice, ¿usted escuchó nombre? Y yo, no me ha dicho no escuché nombre. Bueno, a usted. Yo dije, bueno, ¿qué será lo que irá a hacer el Señor restaurar y qué es lo que va a componer en mí? Ya me olvidé del asunto. Y como ya a principio, eso fue a finales del año 2020, al principio del año 2021 fue un año duro para mí. Fue un año donde mi fe fue golpeada fuertemente. Yo anoté cada paso, porque parece mentira, pero desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, yo estuve pasando mi familia y yo estuvimos pasando por una situación muy difícil. En el mes de enero comenzó una cirugía a la suegra de mi hija, corazón abierto. Bueno, gracias a Dios, ella salió bien. En el mes de febrero, Danilo tuvo una pérdida, le estuve comentando a las hermanas acá, una pérdida monetaria no muy pequeña. Bueno, gracias a Dios también pudimos superar ese impasse. En el mes de marzo se infecta un sobrino de COVID. Bueno, se sanó, tratamiento en casa. En el mes de abril se infecta mi hijo de COVID. Mi hijo mal, me decían que no podía respirar, no podíamos viajar en ese tiempo, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, por la cuestión del contagio. Yo desesperada, yo le oraba al Señor que le diera la sanidad a mi hijo. Bueno, mi hijo con tratamiento en casa pudo superar el COVID. En el mismo mes de abril
un hermano en Monpós. O sea, se infectaron en lugares diferentes, no porque estaban en un mismo lugar. Me llamaron que mi hermano estaba mal también, que se había contagiado, lo hospitalizaron, lo iban a intubar, pero gracias a Dios no lo intubaron. Y bueno, mi hermano también superó el COVID. En el mes de junio en el mes de mayo se contagia mi hermana. En menos de 8 días mi hermana se complicó, se le cristalizaron los pulmones, la intubaron y mi hermana murió. Fue un duro golpe. Yo fui la última en enterarme de la muerte de mi hermana porque de casualidad ese día mi celular estaba descargado. Danilo no sabía cómo darme la noticia porque yo estaba orando, hermanos. Yo estaba orando ese día y él no se atrevía a interrumpirme. Y yo le decía, pero ¿por qué entra tanto? Y yo no me concentro en la oración, pero era que él quería decirme. Total es que él de los nervios no me pudo decir y terminé yo diciéndole a él lo que yo me imaginaba que era que mi hermana había muerto. Hermano, sentí que se me salía el alma, decaí mucho, me sumí en una depresión y una tristeza tan grande por la muerte de mi hermana y todo lo que estaba pasando. Cuando iba a orar, yo no oraba, hermanos, yo lloraba y gritaba, pero del dolor. Y yo le decía a Dios que me quitara ese dolor que yo estaba sintiendo porque yo no podía estar así. Esa era mi oración delante de Dios todos los días, que me quitara ese dolor que yo tenía. Y el Señor es bueno, el Señor poco a poco fue dándome esa paz y esa tranquilidad. A los 8 días de haber muerto mi hermana, me llaman que mi mamá se había contagiado también. La hospitalizaron. Bueno, ella tenía ya una vacuna, pero sin embargo también tuvo un tratamiento. En el mes de junio, a finales del mes de junio, se infecta mi hija. Me llaman, me dicen que ella no quería comer. Yo voy a verla, a atenderla, y de verdad que estaba bastante mal mi hija. Yo pensaba que mi hija se iba a morir. Y el mismo día que llego en la madrugada, mi hija se levantó, iba al baño, no sé, y como siempre, bueno, en ese tiempo la gente que estaba infectada se aislaba. Yo creo que ese era el peor error que podía de cometer uno, porque dejaba siempre a la persona sola. Ella se levantó, fue al baño, y cuando ya venía de regreso para la cama, ella dice que sintió un mareo. Hermano, ella cayó en un espejo más alto, un espejo así de pie, más o menos como el alto mío. Ella, cuando nosotros lo escuchamos, como a las 2 de la mañana que fuimos a ver, mi hija estaba metida sobre ese espejo. La parte de arriba cayó a un lado y mi hija estaba como, yo la veía como incrustada en esos vidrios. Como pudimos, la sacamos, el esposo y yo, toda desmayada. La miramos, tenía unos aruños porque ella tenía una toalla gruesa grande y eso tenía rasguños, pero no, gracias a Dios, el Señor no permitió que ella se hiciera un daño con ese espejo. Y estaba yo muy ansiosa, muy preocupada, era como que haciéndole medicamentos a ella, al esposo, porque toda la familia se infectó. Y estaba como desgastada, yo me sentía cansada. Y ese día la llevamos de urgencia. Yo estuve en un pabellón COVID todo un día. A los 5 días me infectó yo. Tenía una vacuna, pero a pesar de que tenía la vacuna, me dio fuerte. Y bueno, también gracias a Dios pude superar también el COVID. En julio sale otra hermana infectada, pero asintomática, gracias a Dios. En agosto me llaman y me dicen que mi mamá se cae. Mi mamá se cayó y se fracturó el brazo. Yo no había podido llegar ante mi mamá a darle siquiera consuelo, porque no tenía fuerza, hermano, no tenía fuerza para ir ante mi mamá y consolarla, de darle palabras. Y yo misma no tenía fuerza para hacerlo. No me sentía con esa gana de ir a ver a mi mamá. Ya cuando mi mamá se cayó, entonces ya sí pude ir a Monpós. Bueno, mi mamá por la edad no la pudieron operar. Estuvieron ahí con su cabestrillo, ella estuvo pasando su tiempo. Y a los 15 días que yo llego a Monpós,
me da a mí una crisis asmática horrible, que yo también pensaba que era otra vez COVID que me había dado, porque tenía los mismos síntomas de COVID. Me llevaron al hospital, estuve todo ese día internada, salí ya en la noche. Y hermanos, esto fue, mejor dicho, tremendo. Todo este año, desde principio a fin, con decirles que a mí me dio hasta una rasquiña. Me dio una rasquiña que me marcó todo el cuerpo. Y yo me reía. Ya llegó un momento, hermanos, que yo me reía de tantas cosas. Yo decía, Señor, ¿ahora qué más, Padre? Mira, tengo rasquiña. Y me acordaba de Job, del libro de Job, que dice que Job se rascaba con un tiesto. Y yo decía, oye, ¿qué es lo que es tiesto? Porque en ese entonces el tiesto era una vacía, un pedazo de barro. Y entonces yo decía, bueno, yo no, como no tengo ese pedazo de barro, cogía las laminitas donde vienen las pastillas, o sea que ese material es duro, y yo comenzaba a rascarme, y yo me reía, yo le decía, ay Dios mío, Padre Santo, Señor, mira cuánto, pero Padre, aquí estoy. Y hermanos, doy gracias a Dios porque aquí estamos. Tuvimos una pérdida, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Lo único que le pregunté al Señor cuando mi hermana murió, le dije, Señor, fue que no oré lo suficiente para que tú me oyeras la oración. Pero a Dios no tenemos que cuestionarlo, hermanos. A Dios tenemos que obedecerlo. Y sabemos que Él es soberano y Él hace como quiere. Y digamos que todavía sigo en el proceso con ciertas alteraciones en mi cuerpo, en mi salud. Me han visto todos los médicos especialistas. Reumatólogo, gastroenterólogo, otorrinolaringólogo, dermatólogo y todo lo terminado en ólogo para no extenderles. Ya. Y bueno, aquí estoy. Yo le digo, Señor, tú verás qué vas a hacer conmigo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y lo que puedo entender de todo esto de restauración, que ahora, después de un tiempo largo, Dios me puso a prueba para restaurar y fortalecer mi fe. Dios me avisó de antemano, pero yo no entendí nada. A veces Dios nos habla y nosotros no entendemos. ¿Para qué también Dios nos prueba? Dios nos prueba para confrontarnos a nosotros mismos y que nosotros podamos identificar qué clase de fe tenemos. Si tenemos una fe genuina o tenemos una fe pasajera.